Bienvenidos a una historia para no dormir. Esta noche hablaremos de algo que muchos creen solo un mito, pero que en muchos rincones de México sigue siendo una realidad. Los nahuales no son solo simples leyendas. Hay quienes los han visto transformarse. Otros han sentido su presencia acechando en la oscuridad. Y algunos no vivieron para contarlo. Imagina despertar con sangre en las manos y no recordar qué hiciste. O manejar de noche y ver en el retrovisor una sombra que no debería estar ahí. Esta noche escucharás 4 aterradoras historias de encuentros reales con estas criaturas. Y después de escucharlas, quizá ya no vuelvas a dormir tranquilo. Comencemos. Nunca he sido supersticioso. Crecí en la ciudad donde las historias de nahuales eran solo cuentos viejos. Pero después de lo que viví en la sierra de Oaxaca, puedo decir que hay cosas que no deberían existir. Todo comenzó cuando decidí hacer un viaje solo. Necesitaba desconectarme, así que renté una cabaña en un pequeño pueblo entre las montañas. No había señal, no había internet, solo silencio y uno que otro sonido de los grillos en la noche. El dueño era don Evaristo, un hombre de rostro curtido por el sol. Me dio las llaves y una advertencia. Muchacho, no salgas de noche, y pase lo que pase, no abras la puerta. Pensé que era una advertencia típica de los pueblos, por los ladrones o los animales salvajes, pero la forma en que lo dijo, su tono bajo, sus ojos escudriñándome, como si esperara que me burlara, eso sí me puso bastante incómodo. La primera noche fue bastante tranquila, apenas un poco de frío y los ruidos del bosque. Pero la segunda, algo cambió. Me despertó un golpe seco en la puerta, como si alguien hubiera caído de pie justo afuera. Me quedé en silencio, conteniendo la respiración. Luego vinieron los rasguños. No eran como los de un perro o de un gato. Eran largos, constantes, con una fuerza que hizo crujir la madera. Me acerqué despacio, con el corazón martillando en el pecho. Por la rendija de la ventana vi algo moverse entre los árboles. Primero pensé que era un coyote, pero no. Era demasiado grande para hacerlo. Su silueta era oscura y encorvada, con patas largas y un hocico afilado que olfateaba el aire. Lo que más me heló la sangre fueron sus ojos. No brillaban como los de un animal. Eran profundos, oscuros, casi humanos. Me alejé de la ventana y me encerré en el cuarto. Afuera, los rasguños siguieron un rato más, hasta que cesaron de golpe. No dormí en toda la noche. Por la mañana salí con cautela. La puerta tenía marcas profundas como si las hubieran arañado con garras enormes. Pero lo más extraño fue que encontré en la tierra huellas. Huellas que no eran de un animal, ni siquiera de una persona. Era una mezcla de ambas. La forma de un pie humano, pero con la presión y las marcas de garras en la punta, como si alguien o algo caminara en 2 patas, pero tuviera patas de bestia. Decidí largarme de ahí, empaqué rápido y fui a devolver las llaves. Cuando don Evaristo me vio, solo asintió con la cabeza. «¿Te vio?», dijo con una voz seria. «Agradece que no te encontró afuera». No quise preguntar más, solo me fui, con la sensación de que algo me sigue observando hasta que salí de aquel pueblo. Desde entonces no he vuelto a dormir en un lugar apartado, y cada vez que escucho un rasguño en la puerta, me aseguro de no abrir. Siempre he pensado que hay cosas que es mejor no provocar. Si algo te da miedo, si algo te hace sentir que no pertenece a este mundo, es por algo. Yo lo aprendí de la peor manera.
Me llamo Gonzalo y hace años fui carnicero en un pueblo de Veracruz. Tenía mi negocio en el centro, una carnicería de las de antes, con ganchos colgados del techo y un machete afilado siempre listo para partir los cortes. No había nada que me diera asco o miedo, ni la sangre ni la muerte, hasta que lo conocí a él. Todo empezó una noche que me quedé cerrando tarde. Ya había guardado la carne y apagado las luces cuando escuché un ruido en la parte trasera del local, donde tiraba los desperdicios usualmente. Pensé que era un perro callejero, así que agarré un palo y salí a corretearlo. Pero no era un perro. Parecía ser un animal grande, casi del tamaño de un hombre. Un perro negro con el hocico largo y los ojos brillantes clavados en mí, con una inteligencia que me hizo sentir incómodo. Tenía un trozo de carne en la boca, pero en vez de huir cuando me vio, se quedó ahí observándome como esperando algo. No me gusta que me roben, y menos un animal, así que sin pensarlo agarré el machete y lo lancé un tajo al aire para asustarlo. Pero el maldito no se movió, se quedó ahí con los ojos fijos en mí, como si supiera que yo no iba a atreverme a tocarlo. Me llené de coraje y le solté un machetazo en la pata. Y el grito que soltó, Dios mío, no fue un ladrido, no fue un aullido de un perro, fue un grito humano. El animal se retrocedió y comenzó a retorcerse en el suelo y cojeando como si hacia el monte. Me quedé helado un momento, pero luego me dije a mí mismo que eran tonterías, que solo era un perro y ya, que no lo había espantado. Pero en la madrugada alguien tocó a la puerta de mi casa. Pensé que era una emergencia, así que me levanté y abrí. Y ahí estaba él. Un anciano delgado y huesudo, con la piel llena de arrugas y los ojos hundidos. Se sostenía del marco de la puerta con una mano temblorosa, y lo primero que vi fue su pierna. Tenía una herida profunda, una cortada fresca, justo en el mismo lugar donde le había dado el machetazo al perro. «Eres un hombre de manos pesadas, don carnicero», me dijo con una voz áspera, sonriendo con unos dientes amarillentos. «Pero cortaste lo que no debías». Me quedé paralizado. El viejo olía raro, como a tierra mojada y sangre seca. Sus uñas eran largas y huesudas, como garras, y sus ojos eran los mismos del perro negro. «Déjame en paz», le dije, intentando cerrar la puerta. El viejo metió el pie y me agarró la muñeca con una fuerza que no era normal para alguien de su edad. Su piel estaba helada, como si no tuviera sangre corriendo por sus venas. «Hoy me heriste, pero mañana será mi turno». Dicho esto, me soltó y se fue caminando lentamente hacia la oscuridad. Esa noche no dormí tranquilo. Me quedé sentado en la cocina, machete en mano, escuchando los ruidos de la calle. Cada sombra moviéndose en la ventana, cada aullido a la distancia. Amanecí con la sensación de que algo me estaba observando, y cuando fui a abrir la carnicería, encontré un rastro de sangre desde la puerta hasta adentro. Había huellas humanas, pero como garras, marcadas en el piso. Desde entonces las cosas cambiaron. Desde ese día todo parecía normal, pero en las noches sentía que algo me vigilaba. Veía sombras moverse por el techo, oía gruñidos en el callejón trasero. Un día mientras partía la carne vi algo en el reflejo del cuchillo. Parecían ser un par de ojos mirándome desde la ventana. La peor noche fue la última vez que estuve en la carnicería. Me desperté sintiendo algo pesado sobre mí. No podía moverme. Algo respiraba en mi oído. Algo grande, con un aliento espeso y caliente. Cuando por fin logré girar la cabeza, vi lo que estaba encima de mí. Era un perro negro enorme, pero su hocico se movía como si intentara formar palabras. Sus ojos, esos ojos humanos me miraban con burla. «Te toca pagar, don carnicero». No sé cómo lo hice, pero me solté y salí corriendo de la casa. Cuando volví a amanecer, la puerta estaba abierta de par en par y todas mis cosas estaban destrozadas. Ese mismo día vendí la carnicería y me fui del pueblo. Desde entonces no he vuelto a cortar carne, ni a ver un perro negro sin sentir que me está mirando,
esperando el momento de terminar lo que empezó ese día. No sé cómo empezar esto. Solo diré que si alguna vez un extraño se te acerca y te ofrece algo demasiado bueno para ser verdad, no lo aceptes. No importa si es dinero, salud o suerte. Todo tiene un precio, y a veces ese precio es demasiado alto. Me llamo Rogelio, y esta historia pasó hace más de 20 años, cuando vivía en el rancho de mis padres en un pueblo de Jalisco. Teníamos vacas, borregos y unas cuantas gallinas, pero en ese tiempo no estaba yendo mal. El ganado nos moría de enfermedades que ni los veterinarios podían explicar. Los becerros nacían muertos. Todo se estaba pudriendo de adentro hacia afuera. Yo hacía lo posible por salvar lo que quedaba, pero llegó el punto en que ya no tenía esperanzas, hasta que él apareció un día. Era una madrugada cuando lo vi por primera vez. Era un hombre alto, flaco, vestido con ropa vieja y un sombrero tan ancho que le tapaba la cara. Estaba parado fuera del corral, como si estuviera inspeccionando lo poco que nos quedaba. «Buen ganado tienes, compadre», me dijo con una voz profunda, arrastrando las palabras. «Lástima que la pelaste. Lástima de la peste». Me le quedé viendo tenso. En el rancho no se metía cualquiera, y menos estas horas. «¿Quién es usted?», le pregunté sintiendo un escalofrío inexplicable. El hombre levantó la cabeza y en la oscuridad vi sus ojos. No parecían ojos de una persona. Eran ojos amarillos, como los de un animal con las pupilas largas y verticales. «Te ofrezco un trato, Rogelio», dijo mi nombre sin que yo se lo hubiera dicho antes. «Puedo curar tu ganado. Haré lo que crezca fuerte, que se multiplique, pero a cambio cuando llegue el momento me darás una ofrenda». No sé qué demonios me pasó por la cabeza. Quizá era la desesperación, quizá era el miedo de ver a mi familia en las ruinas, o quizá fue su voz, porque cuando habló sentí algo en mi cuerpo como si no tuviera opción, como si algo me obligara a aceptar el trato. «¿Qué ofrenda?», pregunté con la boca seca. El hombre sonrió, una sonrisa que no era humana claramente. «Cuando sea tiempo lo sabrás». No me pidió que firmara nada, no me pidió nada más, solo se giró y se perdió en la oscuridad del monte. A la semana, el ganado dejó de enfermarse. Las vacas preñadas parieron sin problema. El rancho volvió a florecer. Mi familia decía que era un milagro, pero yo sabía que no. Sabía que él vendría. Pasaron 2 años. Todo marchaba bien hasta que mi esposa quedó embarazada. Cuando mi hijo nació, algo cambió. Desde la primera noche los perros del rancho no dejaron de aullar. Los gallos cantaban a media madrugada. Los caballos se inquietaban sin razón. Y entonces, una noche, lo volví a ver. Estaba en la puerta de mi casa, la misma silueta, alta, la misma ropa vieja, pero ahora sus ojos brillaban en la oscuridad. «Es la hora, Rogelio. Dame mi ofrenda». Sentí que el estómago se me vaciaba. De alguna razón sabía lo que quería. Sabía que había sido un estúpido al pensar que podía hacer un trato con algo como él sin pagar el precio. «No», grité, abrazando a mi esposa y a mi hijo. «Lárguese de aquí». El hombre solo se rió. Su sonrisa no era normal. Era un sonido grave, reverberante, como si viniera de varios lugares a la vez. «Tú me diste tu palabra, Rogelio, y lo que se promete se paga». Se quitó el sombrero y entonces lo vi en su verdadera forma. Su rostro no era humano. Su piel era oscura, cubierta de un pelaje grueso y negro. Sus orejas eran largas, puntiagudas, como las de un coyote. Y su hocico era el de una bestia, pero con una sonrisa retorcida mostrando unos colmillos largos y afilados. Era un nahual. Me lancé a cerrar la puerta, pero algo invisible me empujó con una fuerza brutal. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Mi esposa gritó y mi hijo empezó a llorar.
Dame al niño, o me lo llevaré de otra manera, dijo con una voz que sonaba en mi cabeza y en el aire al mismo tiempo. Agarré el machete que tenía junto a la puerta y se lo aventé, pero antes de que tocara, el hombre se desvaneció como humo. Lo último que escuché fue su risa mezclada con un aullido. En la mañana siguiente, mi esposa ya no estaba. Buscamos por todo el rancho, por el pueblo. Nunca encontramos su cuerpo, nunca hubo pistas. Se le llevó. Desde entonces cada noche escucho su voz llamándome desde el monte, y sé que tarde o temprano también vendrá por mi hijo. Creo que es momento para detenernos y recordarte que si tienes una historia aterradora que quieras compartir, puedes enviárnosla a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Puede ser sobre nahuales, brujas, encuentros paranormales o cualquier experiencia que te haya dejado sin dormir. Ahora hemos llegado a la parte más oscura del episodio. Si hasta aquí las historias te han parecido inquietantes, prepárate. Las dos últimas anécdotas son las más impactantes. Relatos que quienes los vivieron desearían poder olvidar. Si estás solo, si escuchas esto de noche, piénsalo 2 veces antes de seguir, porque una vez que escuches lo que viene, puede que cierres los ojos y sientas que algo te está observando. Nunca pensé que algo así me pasaría. Siempre fui escéptico, de los que se burlan de las leyendas de pueblo, pero después de lo que vi aquella noche, hay cosas que ya no dudo. Esto pasó en un rancho cerca de Tlaxcala. Yo trabajaba cuidando ganado para un hombre llamado Carmelo. El rancho era grande, pero estaba en medio de la nada. Solo montes, árboles y neblina en la madrugada. Y fue esa neblina donde los vi. Todo comenzó cuando empezaron a desaparecer animales. Primero fueron un par de gallinas, luego 2 borregos. No había rastro de sangre ni huellas, nada. Simplemente desaparecían. Una noche me ofrecí a vigilar. Me subí a un árbol cerca del corral con una escopeta vieja y una lámpara. Me quedé ahí envuelto en una cobija esperando a que algo se moviera. A las 3 de la madrugada la niebla empezó a espesar. No era normal. Parecía que algo la empujaba desde el monte. No veía más de unos metros enfrente de mí. Y entonces los escuché. Pasos. Pasos lentos, pesados, como si algo grande caminara entre la bruma. Encendí la lámpara y la pasé por todo el terreno, pero no había nada. Solo el corral y los árboles cubiertos de neblina. Y de pronto la lámpara falló. Me quedé en la oscuridad con el corazón martillando en el pecho. Fue en ese momento cuando los volví a ver. Eran sombras, 4 figuras altas delgadas caminando en la neblina. No eran personas normales. Sus movimientos eran raros, como si sus huesos fueran demasiado largos. Y lo peor es que se movían en 2 patas, pero no eran humanos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Uno de ellos se detuvo justo frente al corral y entonces lo vi bien. Era una criatura negra encorvada, con el hocico alargado y orejas puntiagudas. Su piel era oscura y parecía brillar en la oscuridad de la luna, pero lo más aterrador fue sus ojos, vacíos, sin pupilas, solo 2 pozos oscuros que parecían absorber la luz. Estaba ahí oliendo el aire. Sentí que el corazón me iba a estallar. No podía moverme y no podía respirar. De repente, uno de los borregos hizo un ruido. La cosa giró la cabeza tan rápido que casi se me salió un grito. Se acercó al corral, metió una mano larga y nudosa entre los barrotes, y con una facilidad que no era normal agarró al borrego por el cuello y lo levantó por el aire. Escuché el crujido de los huesos al romperse. No aguanté más, grité y disparé al aire. Las cosas voltearon hacia mí al mismo tiempo. En menos de un segundo, la criatura que tenía el borrego soltó el cuerpo y empezó a correr hacia mí. No era un movimiento natural. Se impulsaba con las manos como si en cualquier momento pudiera caer en 4 patas.
Me lancé del árbol y corrí hacia la casa. No quise voltear. Solo sentía los pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Cuando llegué cerré la puerta con seguro y tomé un cuchillo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, temblando con el cuchillo en la mano. Afuera la neblina golpeaba la ventana y luego la voz. No era una voz humana. Era algo distorsionado, una mezcla de gruñidos y palabras en un idioma que no entendía. Pero entre todo ese ruido distinguí algo. No es suficiente. No sé qué significaba. No sé qué quería ni a qué se refería. Lo único que sé es que el día siguiente renuncié y me largué de ahí. Un mes después me enteré de que don Carmelo desapareció. Su puerta estaba abierta, la comida servida en la mesa, pero él ya no estaba. Los que entraron a su casa dijeron que había marcas en las paredes, marcas de garras, y en la ventana dos huellas grandes y negras como si alguien hubiera apoyado desde afuera, observando. No sé si alguien me va a creer, pero lo que voy a contar pasó. Y si, después de escuchar esto alguna vez te adentras en el monte de noche, solo te digo que si escuchas un lamento en la oscuridad no mires, no corras, solo quédate quieto y reza, porque si te ve, ya no va a haber escapatoria. Me llamo Ismael y esto pasó cuando tenía 17 años en un pueblo de Oaxaca. Mi familia tenía tierras en las afueras, cerca de un cerro al que pocos se atrevían a subir. Los viejos decían que ahí vivían los dueños del monte, seres que no eran ni hombres ni animales, sino nahuales. Yo nunca creí en esas historias hasta que la noche en que los vi con mis propios ojos. Había salido con mi tío Julián a revisar unas trampas para conejos. Era casi medianoche, pero nos preocupaba, porque conocíamos bien el camino, llevábamos linternas y machetes, por si salía alguna víbora. Cuando llegamos a las trampas notamos algo extraño. Las que habían dejado con carnada estaban vacías, pero no porque los conejos hubieran ido. Algo las había roto con fuerza. Los alambres estaban retorcidos, como si algo los hubiera arrancado. «Esto no es un animal», murmuró mi tío mirando nervioso hacia el cerro. Yo iba a responder cuando lo escuchamos. Un lamento. Era un sonido largo, triste, como si algo estuviera sufriendo. Se escuchó tan cerca que sentí los pelos del brazo erizarse. Mi tío apagó su linterna de golpe. «No hagas ruido», susurró jalándome del brazo. «No te muevas». Pero yo no pude evitarlo, miré hacia donde venía el sonido, y ahí estaba. Una silueta alta, más de 2 metros parada en la cima de un risco. No se movía, pero su simple presencia hacía que el aire se sintiera más pesado. La luna iluminó su figura y vi su rostro. Era un hombre, o al menos parecía uno, pero su piel era oscura, cuarteada, como la tierra seca. Sus ojos eran 2 huecos negros y su boca no era normal. Estaba demasiado abierta, demasiado larga, como si algo le hubiera desgarrado la cara de oreja a oreja. Y entonces, sin mover los labios, volvió a lamentarse. Ese sonido era como si algo profundo, algo antiguo estuviera llorando desde dentro de su cuerpo. Mi tío temblaba. Yo quería correr, pero mis piernas no respondían. El lamento se detuvo de golpe. La cosa inclinó la cabeza y nos miró. Y entonces lo vimos moverse. No caminaba, no corría, se deslizaba. Bajó del risco en un segundo, como si la gravedad no le afectara para nada. Sus piernas se doblaban en ángulos imposibles. Su cuerpo se movía como si no tuviera huesos y venía directo hacia nosotros. Mi tío reaccionó antes que yo. Me empujó con fuerza y gritó: «¡Corre!». Salimos disparados por el monte, tropezamos con piedras y ramas, pero esa cosa se movía más rápido. Escuchaba sus pasos detrás de nosotros. Un sonido seco, inhumano, y el lamento ahora era un gruñido. Sentía su aliento en la nuca. Vi la luz de la casa a lo lejos y reuní todas mis fuerzas para correr más rápido. Mi tío iba delante de mí, pero entonces algo lo jaló. Fue como si el monte mismo lo atrapara. Sus piernas se levantaron del suelo y gritó con horror que nunca había escuchado. Yo me detuve, quería ayudarlo, pero entonces vi lo que lo sostenía.
No eran manos sino garras. Eran los dedos largos y delgados como uñas negras que se hundían en su piel. El rostro de la cosa apareció entre las sombras. No había ojos ni nariz, solo esa boca abierta en un lamento eterno. Fue la última vez que vi a mi tío. Corrí como nunca en mi vida. Sentía que esa cosa me respiraba en el oído, que me iba a jalar también. Logré llegar a la casa y cerré la puerta de golpe. Mi madre y mi abuelo me encontraron en la mañana en un rincón temblando. No pude hablar durante días. Cuando fueron a buscar a mi tío, no encontraron su cuerpo, solo sus botas y marcas en la tierra como si algo lo hubiera arrastrado al monte. Desde esa noche algunos dicen que cuando la neblina baja se sigue escuchando su voz pidiendo ayuda, pero yo sé que no es él, es la cosa que lo tomó, esperando a que alguien más lo escuche y cometa el mismo error de responder. Y así llegamos al final de este aterrador episodio de Una historia para no dormir. Si te atreviste a escuchar hasta el final, sabes que hay cosas que no se deben invocar, que hay leyendas que no deberíamos desafiar. El monte, las criaturas en la neblina, los que caminan en la oscuridad. Hay algo más allá de lo que vemos, que acecha en las sombras esperando que un alma imprudente se cruce en su camino. Te agradezco por haber estado conmigo esta noche, por haber escuchado historias que sin duda seguirán rondando tu mente mucho después de que apagues este episodio. Si tú también has vivido algo que te haya dejado sin aliento, algo que no pueda explicar, no dudes en compartirlo conmigo. Puedes enviarlo a mihistoriaparanodormir@gmail.com. Quizá tu historia sea la próxima que llegue a este episodio. Quizá tu historia sea la última que llegue a este espacio. Y antes de cerrar te dejo una advertencia. Nunca pierdas de vista la oscuridad. Nunca dejes que el silencio te engañe, porque si alguna vez escuchas un lamento o una sombra entre la neblina, recuerda que una cosa, lo que se ve, lo que se escucha no siempre es lo que parece, y lo que está ahí esperando no siempre es humano. Nos escuchamos en el próximo episodio de Una historia para no dormir, y ojalá no sea demasiado tarde para ti. Buenas noches.